gusto, amigos, saludarles y darles la bienvenida en esta noche fría y lluviosa. Parece que las cosas están tan complejizadas. Tuvimos un invierno en el cual precisábamos agua, no sé si más frío, pero por lo menos un poquito más de agua. Pero los tiempos están revueltos, diría el poeta. Y de esos tiempos revueltos vamos a estar hablando justamente con el subsecretario de Economía, el contador Pablo Ferré, a quien agradezco esté esta noche con nosotros, y el doctor Washington Abdala, autor de un texto, a mi juicio, sumamente interesante, Sabremos mentir, la mentira en la sociedad uruguaya, sobre su visión en cuanto a la realidad política de este país, de la región y del mundo. En el caso del subsecretario, comenzábamos recién fuera de micrófono a detenernos en algo que no iba a ser mi primera pregunta, Pablo: la situación de Brasil. Bueno, Sonia, la situación económica de Brasil presenta desafíos y complejidades importantes. Hoy se da un hecho que para nosotros era esperable, era muy probable que ocurriera en los próximos tiempos. Ocurrió en la noche de hoy, donde Standard & Poor's, una de las principales calificadoras crediticias del mundo, le quita el grado inversor a Brasil. Y esto es una muy mala noticia para Brasil, para su economía, obviamente, y también es una mala noticia para la región, porque es una economía muy importante a nivel regional y que puede provocar arrastres. Dicho esto, podemos también sacar algunas reflexiones o algunas conclusiones importantes. Una de ellas es que esta calificadora, sí, que hoy le quita el grado inversor a Brasil, sí, hace nada más que 3 semanas le subió el grado inversor a Uruguay. Le subió un escalón el grado inversor a Uruguay. Y hace solamente una semana, 2 calificadoras, también tan importantes como Standard & Poor's, como el caso de Fitch y R&E, que es una calificadora japonesa, no solo le ratificaron el grado inversor, sino que en el caso de la japonesa le puso perspectiva positiva, también dándole un sesgo mejor al que le venía dando. Esto junto con Moody's, que es otra de las principales calificadoras, que también le había subido hace un tiempo el grado inversor a Uruguay un escalón, demuestra un claro desacople de la economía uruguaya con respecto a la región, lo cual es para los uruguayos una muy buena noticia. Y este desacople que nos permite mirar con muy buenas expectativas el futuro, más allá de lo que está pasando en la región, también nos debe llevar a reflexión sobre lo importante que es mantener la prudencia, los equilibrios y la responsabilidad macroeconómica y fiscal, porque este desacople, sí, que nos permite encarar el futuro con confianza, solamente se ha logrado por el orden y por la responsabilidad que los uruguayos hemos tenido a la hora de manejar la economía. Y esto, que es algo que debemos monitorear permanentemente del Poder Ejecutivo, sí, también debe ser un motivo especial de reflexión para quienes hoy tienen a discusión el presupuesto nacional. A propósito de esto, y justamente para llegar a las metas que se propone el gobierno, tanto sea en educación como en el sistema de cuidados, una de las naves insignias planteadas por el presidente de la República, ya desde su campaña electoral, los recursos que hoy existen no alcanzan y por eso hay que abrir un debate sobre de dónde saldrán esos recursos, señaló hoy el exministro Daniel Olesker, economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Pero antes de llegar precisamente a este punto, es decir, que contrariaría tu visión, la situación de Brasil, cuando tú decís puede arrastrar, ¿en qué sentido concreto nos arrastra, nos podría arrastrar? No, bueno, para Uruguay, Brasil es uno de sus principales, sí, socios comerciales. En la medida que la economía de uno de tus principales socios experimenta problemas, eso puede generar algún contagio, por ejemplo, en lo que es la relación comercial, con respecto a, por ejemplo, las exportaciones de Uruguay a Brasil, que en los últimos meses han visto han tenido un descenso importante, los números lo reflejan. Esperemos que las consecuencias tanto para Brasil como para Uruguay en su relación comercial y económica con este país sea la menor posible. Reitero, para eso es bien importante las fortalezas que la economía uruguaya ha construido. Y te pongo ejemplos del claro desacople, no solo que Uruguay está creciendo
a mucho mejor ritmo, o ha venido creciendo en la última década a mucho mejor ritmo que Brasil, sino que hoy Uruguay, a pesar de tener un contexto de desaceleración, nuestra economía continúa creciendo. Brasil está técnicamente en recesión, ya va 2 trimestres con caída de su Producto Bruto Interno, tiene un déficit fiscal del 8% del PBI, es decir, es un contexto muy diferente. Uruguay es, como te decía, una economía que continúa creciendo, tiene un déficit fiscal manejable y tiene sobre todo una solidez financiera, Sonia, muy importante. Uruguay tiene una deuda neta, es decir, descontando de la deuda todo lo que son los activos que tiene el Uruguay, financieros, tiene una deuda neta del 33% del PBI. Esto es un ratio muy pero muy bueno, de los más bajos que Uruguay ha tenido en su historia. Tiene además una deuda que en su mayoría es en moneda nacional y en más del 80% está fijada con tasa fija. Por lo tanto, tenemos una solidez financiera y un desempeño económico muy diferente, y reitero, este desacople no es por casualidad, es producto de una política económica y de políticas macroeconómicas y fiscales serias, responsables, que han permitido que hoy los uruguayos estemos bien posicionados. Simplemente, y antes de volver a Olesker y a nuestro presente, sin pronunciarte, no cabría, sobre quién puede ser el eventual ganador de las elecciones argentinas, ni ellos lo saben, por supuesto. La insistencia sobre la economía argentina y sobre las medidas que eventualmente deberán tomarse después de las elecciones de octubre es una fuente de preocupación para el gobierno nuestro. Bueno, nosotros vemos hoy que la economía argentina está en lo que técnicamente o comúnmente se denomina estanflación, es decir, un periodo de estancamiento en cuanto al crecimiento de la economía y con tasas elevadas de inflación. Seguramente haya cambios para procesar, y por supuesto que todos los uruguayos, no solo el equipo económico, mira con expectativas lo que allí suceda, puesto que este también es un país con el cual tenemos profundos lazos, no solo económicos, sino también sociales, culturales, de hermandad. Por lo tanto, cuanto mejor, mejor. Es decir, cuanto mejor le vaya a Argentina y a los argentinos, también mejor nos irá a los uruguayos. A propósito de un tema que va a venir, que es el tema del TISA, justamente en este diálogo, reitero, para llegar a las metas que se propone el gobierno, tanto en educación como en el sistema de cuidados, los recursos que hoy existen no alcanzan, y por eso hay que abrir un debate sobre de dónde saldrán los mismos, dijo el exministro Daniel Olesker, y economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Bueno, Sonia, primero quisiera hacer algún comentario general sobre cuál es la orientación que nosotros le hemos dado a este presupuesto, para luego sí contestar específicamente la pregunta. Y lo primero es que este es el presupuesto del tercer gobierno del Frente Amplio. No es el presupuesto ni del primero ni del segundo. En el primer presupuesto, Uruguay heredaba un país que venía de las ruinas, un país que estaba postrado de rodillas y mirando al suelo. Pusimos los uruguayos al país de pie y lo pusimos a caminar. En el segundo periodo de gobierno continuamos avanzando y ya mirando al futuro con otro optimismo, con otra esperanza. Nos cabe ahora, en este tercer periodo, consolidar los cambios y los logros alcanzados. Y esto es lo primero, Sonia, porque no existen saltos al vacío o atajos maravillosos. Hay que dar pasos firmes para no volver atrás, porque sería imperdonable. No los podríamos perdonar eso los uruguayos, y sobre todo quienes tenemos responsabilidades de gobierno, que los logros que hemos alcanzado los perdamos. Mucha gente depende de eso. Por lo tanto, este presupuesto tiene que asegurar la consolidación de los avances para luego sí plantearse desafíos de mejora, de mayor progreso. Y para eso nosotros hicimos lo que sabe hacer el Frente Amplio en el gobierno. Y esto es un presupuesto de izquierda. Antes que nada, este es un presupuesto de izquierda. Es un presupuesto de izquierda porque cuando vemos el destino que se le ha dado en el primer gobierno, en el segundo gobierno y ahora en el tercero, de los recursos que se están incrementando, claramente vemos la orientación hacia el gasto social. El 40% del aumento en este presupuesto del gasto discrecional va hacia la educación. El 15% va al sistema de cuidados. Y después otros aspectos, como por ejemplo mejoras al INAU, al CIRPA, a la investigación, a la innovación, a lo que tiene que ver con la seguridad, la salud, se llevan prácticamente todos los aumentos
presupuestales que estamos poniendo. Y esa es una clara impronta de un presupuesto del Frente Amplio. Y reitero esto, este no es el presupuesto del Ministerio de Economía, no es el presupuesto del ministro Astori, este es el presupuesto del Poder Ejecutivo, del presidente Vázquez y de todo su Consejo de Ministros. Y tiene esa impronta. Y además, Sonia, viendo lo que pasa en la región, también hicimos lo que sabemos hacer, que es ir para adelante. Este es un presupuesto que refleja el espíritu de un país que avanza, que quiere ir para adelante. No jugamos a la chique. Pusimos todo lo que podíamos poner, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro talento en este presupuesto, pero además también todos los recursos que entendemos que el Uruguay podía destinar en un momento de complejidades, de desafíos importantes a nivel internacional y a nivel regional, como estábamos conversando. Por eso entendemos que este es un presupuesto de izquierda y es el reflejo de un país que quiere avanzar. Ahora, tiene que avanzar con pasos firmes, con pasos que permitan consolidar para después plantearnos avances. Por eso nos gusta definirlo como un presupuesto de audacia responsable, con la responsabilidad y la prudencia necesaria para avanzar a paso firme, pero también con la audacia para poder cumplir con los desafíos que el programa del Frente Amplio nos marca. Ahora, dentro del Frente Amplio, obviamente, porque Daniel Olesker es un Frente Amplista, ¿verdad? Y fuera del Frente Amplio, me refiero como figuras liderales, han habido y se dan todavía, estamos en medio de debates muy fuertes, en medio de la salud, en medio de la educación, reclamando más y más y más, es decir, y escuchando reclamos con una intensidad obvia, pero además Olesker dice, así no se puede. Bueno, estas son las afirmaciones de Olesker. Nosotros hemos elaborado un presupuesto con las características que te comentaba. Sí. Es un presupuesto en el cual hemos definido incrementos de rubros, incrementos presupuestales para los 2 primeros años, para el 16 y para el 17. Si bien hemos elaborado un presupuesto quinquenal, los aumentos están definidos, Sonia, para estos primeros 2 años. ¿Y por qué? Porque en este contexto internacional tan complejo, con tantos desafíos, entendíamos que era bueno avanzar y proyectar aumentos por 2 años para luego sí ver, cuando todos esperamos que la economía a nivel regional e internacional comience a repuntar, qué posibilidades tenemos allí de continuar asignando aumentos de recursos. Y reitero, los aumentos definidos de recursos para el 16 y el 17 van en la línea del cumplimiento del programa del Frente Amplio. Y nuestro objetivo, nuestro desafío es cumplir con el programa del Frente Amplio. Nosotros no estamos visualizando en este momento poner impuestos y de hecho eso lo refleja el mensaje presupuestal que hemos enviado al Parlamento. ¿Esto quiere decir que no haya nuevos ingresos de recursos al Estado o no? Pero nosotros estamos previendo contar con recursos adicionales por otras vías, por otros métodos. Por ejemplo, a través de ahorros que debe hacer el Estado, generando mayor eficiencia y eficacia en el uso de los dineros públicos. Y esto es algo fundamental no solo para el ahorro de dineros, para poder aplicarlo a prioridades, sino porque tiene que ver con algo esencial en el manejo de los dineros públicos. Y es utilizar con esmero, con eficiencia, la plata de la gente, Sonia, porque en definitiva esto no es de un ministro o del otro, es la plata de la gente que con mucho esfuerzo y sacrificio aporta mes a mes. Por lo tanto, utilizar bien la plata de la gente no solo es un tema de generar espacio presupuestal, sino yo creo que es parte de la ética de gobierno. Por otro lado, también nosotros le estamos pidiendo una mayor coordinación y un esfuerzo importante de mejora de eficiencia en la gestión a las empresas públicas, al Estado en general, pero en particular a las empresas públicas que en los últimos años han deteriorado de manera importante su contribución al resultado fiscal global. De hecho, en los últimos 5 o 6 años ese resultado se deterioró en 2 puntos del PIB. Nosotros estamos previendo mejorar ese resultado en 1 punto del PIB a lo largo del periodo de gobierno, mediante una mejor coordinación de las inversiones de estas empresas, que deben de ser parte fundamental de la economía del país. Nadie dice otra cosa. Forman las empresas públicas parte del corazón de la economía uruguaya y debemos protegerlas y preservarlas y potenciarlas. Ahora, la mejor manera de
potenciarlas y preservarlas es haciendo que sean lo más eficientes posible. Ahora, en esa línea, además sí, de la coordinación de las inversiones, Sonia, vamos a estar fijando y firmando compromisos de gestión con todas las empresas públicas para ir generando ahorros en lo que tiene que ver con sus costos operativos. Estos compromisos de gestión esperamos que a lo largo del periodo de gobierno generen o terminen generando 440 millones de dólares de ahorro de costos. Bueno, estos son recursos importantes que nosotros esperamos poder afectar a rubros prioritarios, como por ejemplo lo que mencionaba anteriormente, la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura, que para Uruguay también es un capítulo muy importante. Es decir, no solo de impuestos vive el hombre. El planteo de Olesker supone abrir el debate. El presidente de la República pidió que el presupuesto fuera aceptado así como era enviado. Así lo entendió el senador Michelini, no lo entendió así, y así lo manifestó en Twitter la senadora Constanza Moreira. ¿Cómo va eso? Bueno, obviamente el presidente con su equipo de gobierno, con el Consejo de Ministros y con los demás organismos implicados, ha venido trabajando en este mensaje presupuestal desde el 1 de marzo, Sonia. Ha sido una etapa de muchísimo trabajo, de arduo trabajo, con consejos de ministros especiales para discutir el presupuesto, varios de ellos de muchas horas, muchas discusiones, muchos intercambios. Realmente ha sido un trabajo muy intenso y yo creo que muy fructífero, donde, por eso te decía, este no es el mensaje del equipo económico, este es el mensaje del presidente y su gabinete en conjunto. Por lo tanto, obviamente, espera el Poder Ejecutivo que el presupuesto sea votado de la manera en que fue, porque entiende que este es el mejor mensaje presupuestal que podía presentar, pero obviamente los señores legisladores, el Poder Legislativo, tiene la potestad de generar cambios. Esperemos que estos ocurran en la menor manera posible, pero por supuesto el Poder Legislativo siempre tiene la potestad de revisar y generar cambios en el presupuesto. Vamos a estar seguramente teniendo una etapa de intenso diálogo con los legisladores para avanzar en la versión final del presupuesto, porque todos tenemos cosas para aportar. ¿Hay otras precisiones que se puedan hacer en cuanto a lo que significa la calidad en materia educativa? En materia educativa, ¿a cuánto se va a llegar? Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible, Sonia, todo lo que esté a nuestro alcance para poder avanzar hacia el 6%. Ese es el compromiso del programa de Gobierno Frente Amplio, ese es el compromiso de Tabaré Vázquez y es el compromiso que tenemos todos. Para nosotros, en la izquierda, la educación es una herramienta fundamental para generar equidad, para generar igualdad, para generar oportunidades para todos de progresar en la vida. Con nuestro esfuerzo personal, con nuestro talento y con la educación necesaria, es la mejor forma de poder redistribuir la riqueza. Por lo tanto, avanzar hacia el 6% es un compromiso de toda la fuerza política. Ahora, y hacia ese 6% queremos avanzar para tratar de llegar al final del periodo. Estas dificultades, por supuesto que se las hemos planteado a todos los actores políticos y estuvimos hablando con Fernando Filgueira sobre este punto la semana pasada, pero estas dificultades que trancan, cuando yo digo trancan, no estoy emitiendo un juicio de valor sobre la posición de unos ni la posición de otros, que están en el primerísimo plano de nuestra atención. Estas dificultades de entendimiento con respecto a los guarismos, los números, las necesidades, etcétera, ¿cómo se destrancan? ¿Cómo se destraban? Con mucho diálogo. Con mucha participación, con mucha discusión, con mucha fraternidad y sobre todo, Sonia, en el caso de una fuerza política en el gobierno, con mucha unidad de acción. El Frente Amplio tiene que recuperar esos valores históricos, tiene que potenciarlos, el valor de la unidad en la diversidad. Hemos sido los Frente Amplistas siempre capaces de hacer la síntesis y en eso vamos a tener que trabajar mucho en estos meses de gobierno, no solo por la unidad de la fuerza política, sino por el destino del país, porque el presupuesto es la expresión financiera de un gobierno. Ahora, y es la ley más importante de un periodo de gobierno. Por eso yo estoy seguro y soy muy optimista, y lo digo con franqueza, de que vamos a trabajar de muy buena manera entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para llevar a buen puerto un presupuesto que nos va a permitir consolidar lo hecho, pero sobre todo ir por más.
Los uruguayos tenemos que ir por más y mejor ejercicios de derechos, por más crecimiento económico y por mayor equidad e inclusión social. Puntos concretos, para ir a otro punto, puntos concretos. La UDELAR no está conforme. El Instituto Clemente Estable, tal se consigna, quedó estupefacto frente a la nada que se le ofrece en plus. Entonces, la investigación es lo que es en un país, no tengo que decírtelo a vos. Sí, dos comentarios al respecto. Con respecto al Clemente Estable, obviamente cada organismo está sujeto a jerarquía o se vincula con determinados ministerios en el Poder Ejecutivo. Han habido recursos incrementales para la innovación, para la investigación. No ha sido este el caso del Clemente Estable. Probablemente, seguramente, a través de futuras rendiciones de cuentas se pueda estar analizando la situación del Clemente Estable, así como de otros organismos. En el caso de la universidad, Sonia, y en esto quiero ser muy franco, están habiendo recursos incrementales para la universidad. Ahora bien, la universidad presentó un presupuesto que contempla o que aspira a un aumento de aproximadamente el 90% de recursos con respecto a los recursos que hoy tiene. Bueno, francamente, y esto reitero, quiero ser franco, plantear hoy por hoy un aumento a casi el doble del presupuesto de la universidad no es algo que nuestras posibilidades fiscales permitan. Está habiendo un aumento de recursos en línea con lo que puede el país, en línea con lo que está habiendo también de aumentos para la ANEP. Reitero, el 40% de los incrementos presupuestales están destinados a la educación y fundamentalmente a la ANEP y a la UDELAR. Ahora bien, pretender duplicar el presupuesto de un día para el otro, Sonia, no es posible. En un mundo, como vos decías, porque empezamos con Brasil y con Argentina, en un mundo como este, la posición del Frente Amplio, de la fuerza política con respecto al TISA, a la cual el presidente de la República le envió justamente el punto para su decisión, generó por parte del ministro Danilo Astori la siguiente expresión: hay uruguayos que opinan del TISA y no saben de lo que hablan, manifestando de ese modo, junto con el canciller y con la propia ministra de Turismo, que fue la vocera, Lilian Quechichian, la sorpresa frente a esa decisión. Sí, más que sorpresa, yo diría que aquí hay dos elementos a considerar. En primer lugar, discrepo totalmente con algunas declaraciones interesadas, sobre todo de la oposición, que hablaba de un debilitamiento de Tabaré Vázquez y de la soledad. Un presidente que llega al gobierno a través de una determinada fuerza política, obviamente, y así lo marca además la historia y la tradición política en Uruguay, gobierna primero que nada con su fuerza política. Eso es parte de la democracia representativa. Entonces, parece lógico que un presidente le consulte a su fuerza política cuando entienda que esto es necesario. La fuerza política se expide y el presidente obviamente que toma en cuenta esa decisión, pero es en definitiva el presidente quien resuelve si avanzar en esa línea o no avanzar. Por lo tanto, aquí yo no veo, lo digo con franqueza, ninguna debilidad o debilitamiento del presidente, sino por el contrario, es un presidente que consulta y que toma una decisión, nos guste o no nos guste. En segundo lugar, porque no pasa por hacerse el distraído, con respecto al posicionamiento frente al TISA. Y yo te diría que no tengo claro si conviene firmar un acuerdo como el TISA o no firmarlo. Pero justamente por eso es que defiendo o defendía la posibilidad de saber si convenía firmarlo o no. Y entendíamos en el Frente Liber Seregni, tanto el canciller Nino Boa como el ministro Astori, que era bueno participar de las negociaciones para tener toda la información necesaria para tomar la mejor decisión posible, que era si nos convenía o no al final del día firmar un acuerdo como el TISA. Pero la única forma de conocer la información es estar a donde se genera. Por eso para nosotros era importante permanecer en las negociaciones, porque lo que se resolvió en el plenario del Frente Amplio no fue si votar sí o votar no por firmar el acuerdo, fue sobre si permanecer o no en la mesa de negociaciones, y para nosotros era bueno permanecer. Pero en esto también quiero ser claro, Sonia, el Frente Amplio es
unidad en la acción, cuando nos gustan las decisiones y cuando nos gustan un poco menos. Así que para nosotros la decisión del Frente Amplio es la que es, más allá de que personalmente podamos estar o no de acuerdo, pero es para nosotros un tema laudable. Dos expresiones finales. La propia ministra Quechichén textualmente dijo: me sorprendió que en febrero había dicho el MPP que había que entrar y en mayo dijo que había que salir. Este vaivén del MPP, la propia rebaja que le hizo el hoy senador José Mujica al tema, ¿qué impresión te merece? Sinceramente, Sonia, yo puedo responder por lo que ha sido la postura del Frente Liber Seregni. Entendemos que hemos tenido una postura coherente de permanecer en las negociaciones, de respaldo a nuestro presidente, y nuestro presidente primero fue Mujica, quien tomó la decisión de ingresar a las negociaciones del TISA, y luego con nuestro presidente Tabaré, de permanecer en esas negociaciones. Y básicamente por un tema de respaldo del presidente, pero sobre todo de confianza en los compañeros que estaban participando de las negociaciones. Pero bueno, sobre las decisiones del MPP, de tan queridos compañeros, a mí no me corresponde opinar ni cuando estaban a favor ni cuando estaban en contra. Seguramente tendrán motivos más que fundados. Ahora, cuando por ejemplo, y ahí viene justamente la última precisión, ¿verdad? Cuando por ejemplo Mujica señala que quedarían fuera en el caso del TISA potencias, caso China, ¿no? Y hace una referencia a China, y yo estaba pensando desaceleración China, atención puesta en India, concretamente al contador Ferreri, al ciudadano, al subsecretario. ¿Cuál es la situación hoy de nuestro país en este mundo cambiante, muy cambiante, donde lo hablaremos de pronto con Washington si el tiempo nos da, ¿no? Donde el tema de los refugiados es quizás la tragedia, una de las tragedias mayores que estamos asistiendo, ¿verdad? El relacionamiento con Grecia, el crecimiento de la India, la desaceleración de la China, pero también en nuestro país empresas que se retiran, empresas que mandan a seguro de paro, una sensación por momentos de inquietud. ¿Qué va a pasar exactamente con nosotros? ¿Qué dice el gobierno hoy, esta noche, aquí frente a eso? Bueno, te reitero, el presupuesto es una expresión financiera de un programa de gobierno y de una actitud. Para nosotros, frente a las adversidades, lo fundamental con lo que contamos es con las fortalezas que hemos construido los uruguayos. Y sobre esas fortalezas debemos edificar los desafíos, el éxito para alcanzar los desafíos de futuro. Y realmente tenemos confianza que tenemos los uruguayos y que tienen los demás acerca de los uruguayos. Que las calificadoras nos ratifiquen o nos mejoren los grados crediticios cuando a Brasil se lo quitan es una muestra clara de confianza del mundo en el Uruguay. Y es la misma confianza que tienen los agentes económicos uruguayos con respecto a nuestro país. Está demostrado este año la COMAP, que es quien genera la promoción de inversiones, regula la promoción de inversiones, ha promovido más proyectos que el año pasado en lo que va del año. Este es un dato bien importante. Entre enero y agosto del 2015 se han aprobado más proyectos de inversión que los que se aprobaron entre enero y agosto del 2014. Por lo tanto, en un mundo cambiante, con muchos desafíos que tenemos que ir permanentemente analizando, que tenemos que ir permanentemente monitoreando, confiamos en la fortaleza del Uruguay, confiamos en el esfuerzo de los uruguayos para poder ir adelante. Este es un país que tiene que avanzar, Sonia. No jugamos a la chica. Gracias por haber estado. Un placer como siempre. Seguimos en instantes. La conocida currícula del doctor Washington Abdala me exime de cualquier presentación, pero gracias al amigo por estar esta noche aquí con un gran gusto. Estamos hablando justamente fuera de micrófono porque el libro de Washington Abdala, Sabremos mentir, la mentira en la sociedad uruguaya, con esta formidable que tú destacás además en el prólogo caricatura de
Arocha, plantea una serie de temas que estuvieron de un modo u otro esta noche aquí. Lo sentía con mucho respeto a Pablo, que además me vino a ver al stand-up. Sí. Y sí, es un tipo, un luchador, ¿no? Es un luchador, sí. Y además me parecen de esos individuos que... También lo vi a Filgueira la semana pasada contigo y pensaba, digo, nada, qué tipos... Los gobiernos todos tienen tipos mejores y peores, pero estos son individuos interesantes, o sea, puedes coincidir o discrepar con él o con Filgueira, pero sentís que hay detrás de los tipos un relato coherente, una cierta dirección, una verdad, entre comillas, sus verdades, que de repente no necesariamente es la misma verdad que tiene otra gente, pero es una construcción de una verdad que es muy consistente. Entonces, pensaba en tu espectador, digo, el espectador cuando percibe un actor político o un actor de gobierno o un comunicador especializado en un área muy neto, con mucha consistencia, qué bueno que está eso. Qué bueno que está porque te permite juzgar desde otro lugar. Fíjate lo que él decía del Tiza, qué interesante y qué genial es. Es genial lo que el tipo acaba de decir. Dimos la discusión en la sociedad uruguaya, pero nunca supimos ni efectivamente cuáles eran las bondades del Tiza, ni cuáles eran las culpas del Tiza. Lo cual hace... Vengo al libro porque lo trato en el libro, el tema del Tiza, en un momento escribo sobre él y digo, pero francamente sí creo que habría que conocer con más precisión de repente ese asunto, como tantos otros. Me parece que, por ejemplo, la mentira y la verdad en política, ¿por qué es tan importante, por lo menos para mí, y fue catártico escribir al respecto? Porque cuando vos sos un actor político muy fanatizado, yo lo era, te parás desde un punto en donde el relato que producís, para vos es tu verdad. Vos lo que estás diciendo es una verdad absoluta, Pablo, lo que estaba acá. Y está bien, porque estás tratando de construir un tiempo, si sos un partido de gobierno, más todavía, en medio de la adversidad. Entonces tenés que de una forma u otra darle consistencia a ese relato, que luego cuando vos te desnudás en el vestuario y decís, bueno, esto estuvo bien, esto estuvo mal, por acá podemos avanzar mejor, por acá. ¿Me explico? O sea, en el vestuario hay, en definitiva, un sinceramiento de lo que estás produciendo en términos de la verdad política, que tiene mucho de actoral, que tiene mucho de construcción, hoy mucho más, o sea, es una construcción mediática. El gran actor político del presente, si no camina por el recorrido mediático, no va a funcionar. Digo, no. Y eso lo hace también aún más actoral el asunto. Por eso, en realidad, está escrito de costado eso. Por eso Mujica fue tan interesante para la política. No importa, la gente se enoja, lo quiere, lo deja de querer, lo odia, pero Mujica generó un grado de incontinencia oral que la política uruguaya no había tenido. Llegó y desparramó sinceramente, ¡ay! Y si te gusta bien, y todavía con otro elemento interesantísimo, que es la cosa errática. Bueno, voy para adelante, voy para atrás. Tú me dirás, si eso es un valor, mira, no sé si es un valor, pero por lo pronto eso es algo que hasta Jorge Valle lo había insinuado, esa cosa de la efervescencia, pero Mujica como que aceleró eso en grado de sinceramiento. Ahora, en la medida que vos justamente sos profesor de la UDELAR, has sido profesor visitante en universidades, por eso, y has sido profesor visitante en universidades extranjeras, pero la expresión que muchas veces se tomó con broma, ¿no? Como te digo una cosa, te digo la otra. Sin embargo, tiene... ¿Cómo la ves vos? La veo bien, por eso que te digo, por el componente de... A ver, le pedimos al actor político un grado de coherencia que de repente no puede arbitrar, que de repente no puede tener, que los tiempos históricos van cambiando, además. Los tiempos históricos van cambiando. ¿No? A ver, seamos francos. Vázquez no debe estar contento con que no salió el Tiza. No es como dice él. Bueno, hago la consulta, se la expido a mi fuerza política. Las ganas. Vázquez seguramente quería, y es lógico, por algo lo planteó, y además venía del gobierno anterior, que Tiza siguiera para adelante. Pero Vázquez no es un hombre de generar
una ruptura mediática. No, es un tipo que tiene el talante, el tono, sabe construir esa verdad con cierta diplomacia. Hay un gran diplomático que se llamaba Philippe Caillé que hablaba de esto, de cómo los presidentes tienen limitaciones. Vázquez se las toma las limitaciones y hace muy bien en algún sentido. ¿A dónde voy con esto? Si hubiera estado Pepe en el gobierno, en la presidencia, y se le ponen en contra los mismos compañeros de él que ayer le estaban a favor, ¿cuál hubiera sido la reacción? Seguramente muy otra, seguramente mucho más catártica. En realidad no importa mucho eso. En realidad en política, en realidad esto es toda parte de la dialéctica, de la retórica. Lo importante es qué era lo mejor o peor para el Uruguay. Y te confieso, yo he sentido a los empresarios todos pegándose el pecho, que es un drama. Explícame por qué es un drama. Explícame qué es lo que perdimos. Yo no quiero que sea tan obvio. A ver, la derecha empresarial sale y se queja porque no está el TISA, o el que se pierden negocios, pero no me explicás qué tipo de negocios. La izquierda más radical, como tiene desconfianza de los acuerdos y de que hoy o mañana eventualmente haya ahí alguna cosa media non santa o que el capitalismo sea exacerbado e irrumpa y haga un destrozo, se queja. Explícame cuáles son tus desconfianzas de verdad. El espectador, que es el ciudadano, el máximo, o sea, es el dueño de todo, ese señor que está allí, nos está mirando a nosotros, resulta que solo ve la punta del iceberg, cosas muy tenues, no ve la verdad, ve pequeñas partecitas de la verdad de lo que se le puede vehiculizar. Tú me dirás, es muy complejo. Mentira, mentira. Los grandes pensadores, los tipos más inteligentes, yo me acuerdo de Aldo Solari, al que lo conocí, un gran sociólogo, un día le vi una clase y dije, ¿cómo un tipo puede enseñar con tanta claridad algo tan complejo? Gamarra, el mejor profesor que yo tuve en la Facultad de Derecho, nos daban obligaciones y vos entrabas en la clase de Gamarra y decías, wow, este tipo es Gandhi, o sea, está clarito. Ahora, hay una cosa que aparece acá y que aparece recién en tus palabras, sí, y es la hipocresía. Es muy grande en Uruguay. Somos campeones mundiales de la hipocresía y nos creemos que no. Nos creemos sinceros, solidarios, fraternales. No lo ¿Fuimos siempre así o qué nos pasó? A mí me da la impresión de que, no sé, te confieso, me da la impresión de que nos ha ido ganando un cierto cinismo en las últimas décadas. No sé bien a qué atribuirlo. Si me apurás, tengo la sensación de que la caída del modelo educativo tiene mucho que ver con esto. Me parece que sí. Me parece que el Uruguay más o menos inclusivo, medianamente homogéneo, el que conocimos vos y yo, el que en Radio Sarandí estabas en la tarde oyendo intelectuales de todo tipo, está muerto. Ganó el plancha hoy. Chao, ganaron. ¿Por qué? Porque ganaron los maras, porque hoy te metes en el Marconi y en algunas partes no puedes estar. Chao. Está frito. Y no es porque no haya plata, porque hay más plata. Ahí hay una ruptura en la sociedad uruguaya, en sus códigos de convivencia. Yo tengo la impresión de que no se entiende de manera clara cómo liderar algunos procesos. Yo miraba a Filgueira el otro día y decía, este pibe no está para estar ahí subsecretario de Educación, está para conducir el proceso. ¿Qué está haciendo ahí? Hablando. Conducilo. Si vos sos el que entendés. No, la ponen a María Julia, está bien, porque aguanta el partido. Pero los del CODICEN, ¿dónde están? ¿Dónde están? No están. Entonces digo, me parece que algunas veces cuando vos necesitas, en las épocas de los gobiernos colorados, no me olvido nunca, el otro día le contaba a Victoria Rodríguez esta conversación, que es linda. Germán Rama se lo llevó puesto a Sanguinetti. Se lo llevó puesto. Le dijo, mira, yo solo acepto este cargo para armar una reforma educativa si vos me das tanto de plata. ¿Cómo le dijo Sanguinetti? Si me das tanto, si no, no puedo hacer nada. Porque además con esa plata lo que va a hacer es escuela de tiempo completo, profesores cargo, descentralización, bueno, 3, 4, 5 cosas grandes. Me preguntás por qué el Uruguay es más hipócrita, tiene menos cultura, hay más vida incivilizada. Yo creo que hay algo de eso. Yo creo que hemos perdido esa capacidad de tolerarnos mutuamente. Es jorobado, porque construye una sociedad en donde el nivel, si vos querés, de esperanza
es más chico que antes. Para mí, para mí. El libro que me ha interesado y que me interesa muchísimo, Sabremos mentir, la mentira en la sociedad uruguaya, presenta, para mí, a ver, ayer se reunieron Valle y Sanguinetti, Sí. ¿verdad? Presenta una duda. ¿Dónde está la renovación? ¿Dónde está la verdad? No, ahí ¿Dónde no. está, ¿De dónde va a emerger la verdad en la sociedad uruguaya? Bueno, pero probablemente no esas generaciones, octogenarias, septuagenarias, que las respeto y que tienen todo el derecho del mundo. Inclusive el presidente tiene sus años, está todo bien, pero no va por ahí el Uruguay nuevo. No, inclusive yo he sido también muy crítico con la generación del 45, me parece que hundió mucho mentalmente al Uruguay en una cosa un tanto oscura. A ver, las sociedades tienen el rostro de sus élites y las élites tienen el rostro de sus sociedades. Punto. Y eso es así. Vos ves algunos países que decís, vivimos hablando de Finlandia, o Noruega, o Dinamarca. Mirá los gobernantes de ahí. Muchos son mujeres, como vos, inteligentes, audaces. Yo decía, sí, y en algunos de esos países son mayoritariamente mujeres las parlamentarias. Acá está Constanza Moreira pegando los gritos ahí, tratando de sobrevivir en medio del ¡pah! En cualquier momento la tumban. Y Xavier ahí, hermano, y ya está, y no muestre mucho más. ¿Uruguay podría tener algún día una mujer presidente? ¿Suena la locura? No, ¿por qué? Hillary Clinton lo va a hacer. Si le va a ganar al tonto de Trump en 2 minutos, va a ser... Sí. Me pregunto, este país que es tan progresista, ¿estas cosas no las ve? Sí las ve. Lo que pasa es que en Uruguay también, además de la hipocresía, que es importante, somos muy discriminatorios. Sí, las mujeres. Yo no sé cómo llegaste hasta acá vos hoy. No sé cómo seguís acá. No, porque eso es una especie de milagro. Porque mujeres, periodistas con potencia, visibilidad, ¿cuántas conoces? Yo te conozco a vos, a Victoria, a Blanca Rodríguez, alguna más y no mucho más. Y se acabó. Y no hay más mercado para ustedes. Son un milagro. Un milagro, una sociedad machista que además no se reconoce machista, que los números demuestran que es machista porque la violencia doméstica te da la pauta de la paliza que le meten los hombres a las mujeres. No, pero somos muy tolerantes y muy educados. Mirá, qué raro, porque el 20% de los homicidios son todos de mujeres armados por esto. Ahora, Washington, en Sabremos mentir, está terminando ya el programa. Está bien. En Sabremos mentir, la mentira en la sociedad uruguaya, ¿cuál es para vos el núcleo? Para mí evidente, Sí. porque lo digo. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo libro? es entender que sí, que hay un nivel de mentiras con el que tenemos que convivir, pero que tenemos que saber. Yo a mis alumnos de facultad lo que les digo es, chicos, la clave de acá es la siguiente: entrar al curso de ciencia política, formarse una idea más o menos de lo central del Estado, la separación de poderes, el poder, los grandes temas, pero desconfiar. Primero desconfíen de mí, porque como yo tengo un pensamiento axiológico determinado, probablemente la interpretación que yo haga sea desde un determinado lugar, así que primero desconfíen de mí. Después desconfíen de lo que leen y después desconfíen de los que dicen que leen, los que hablan en política. Traducido al español, la mentira tenemos que convivir con ella. Vos y yo en este momento, no es forzado, pero construimos una determinada verdad, ficcional en todo caso, de posición, de semiótica, de actitud. No podemos estar libres como nos gustaría estar en el boliche de la esquina tomando un café y hablando, bueno, no sé, leíste el último libro de Paul Auster, no, el de Pérez Reverte me gustó más. No, porque también los lugares nos imponen situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me parece central? Aceptar algunos niveles de mentira, y a otros niveles de mentira exigirles la verdad. Con el gobierno, con la oposición, con la política, me parece que es muy importante una exigencia de verdad. Con un comunicador o comunicadora también es muy importante una exigencia de verdad. No en el teatro, que vamos para que nos mientan, no en la literatura, que a veces, por ejemplo, y termino con esto, Andrea Camilleri y yo lo estoy utilizando mucho para explicarle a mis estudiantes cómo el sur de Italia es un lugar que no debe ser Uruguay, donde para vivir las mafias terminan dominando, donde lo institucional no es importante. Afortunadamente Uruguay lo institucional es central, entonces me parece importante rescatar la idea de verdad como un espacio en donde podemos vivir
de una manera más honesta. Cuidado que los porteños son mejores que nosotros increíblemente en este asunto, porque son mucho más frontales. Nosotros somos más civilinos. No está bueno eso. Y más hipócritas. Y más hipócritas. Ha sido un gustazo. Es un gustazo como siempre. Me gustaría terminar este programa mostrando justamente Washington Abdala, sabremos mentir, la mentira en la sociedad uruguaya. Ustedes me dirán, aquí está, en esta cámara, y agradeciendo a Washington Abdala. Amigo, Yo te agradezco intelectual. a vos. No, pero Te gustazo. agradezco mucho. Vos hiciste que yo pudiera vender el primer libro, vos ni te acordás. A ver. Sí, hace muchos A años. ver, no cuenten ahora, ¿eh? Uno de los primeros libros que yo lancé se llamaba Corrupción en el Uruguay. Y en ese momento, no es como hoy que el mercado funciona más libremente. En ese momento realmente se requería de una comunicadora como tú. Y tú agarraste en un programa y dijiste, estoy leyendo este libro, y me disparó las ventas en ese momento, así que muchas gracias, porque es una movida que existe muy generosa hace 20, 25, no digamos cuánto tiempo, hace algunas décadas atrás, digamos. Ayer nomás. Ayer nomás. Hasta el próximo miércoles.